Buenas tardes, somos María Lisset Corrales, Paula Andrea Quiroz y Erika Orozco, estudiantes de la especialización en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Nuestra asesora es la doctora Laura Parada Romero y esta es la investigación Relación Edad-Tecnoestrés en servidores públicos en trabajo en casa por COVID-19. Respecto al tema del planteamiento del problema, podemos decir que en enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la enfermedad coronavirus 2019 y para el marzo del 2020 fue declarado pandemia mundial. Fue así como los países tuvieron que definir estrategias para evitar el aumento de los casos positivos. En Colombia se dictó la resolución 380 y 385 de marzo del 2020 y se declaró la emergencia sanitaria y adoptaron medidas para enfrentar el coronavirus. Fue así como también el municipio de Medellín expedió la circular 077, donde dictó los lineamientos para la prevención y transición a la modalidad de trabajo en casa de los servidores públicos. De la misma manera, el Departamento Administrativo de Planeación entregó equipos de cómputo portátiles a sus servidores y les pidió a otros que utilizaran los propios, instaló VPNs en cada uno de ellos y migró los correos electrónicos a Office 365. Esto para seguir funcionando y respondiendo a las demandas de la comunidad. Fue pasadas algunas semanas que se empezaron a identificar que los servidores públicos mayores de 50 años estaban presentando problemas para ingreso a las reuniones virtuales y no presentaban sus informes de seguimiento a tiempo. De esta manera empezaron a bajar sus indicadores de rendimiento laboral. Fue por esto que este estudio se pregunta por los factores diferenciadores del tecnoestrés entre servidores públicos mayores de 50 años que trabajan desde casa. La justificación para nuestro trabajo de investigación es que aunque el trabajo en casa no es una modalidad nueva, su implementación derivada del COVID-19 desató las alarmas frente al estrés psicosocial. Esto aunado a que existen variables protectoras para el tecnoestrés como son las habilidades, las actitudes y la experiencia en el uso de estas mismas. Y que además existe una relación entre las etapas etarias y las consecuencias y causas del tecnoestrés, lo que traza una posible relación entre la edad y el tecnoestrés en los servidores públicos. Fue de esta manera entonces que ubicamos nuestra pregunta de investigación. Y dice, ¿cuáles son las principales causas y manifestaciones de la relación edad-tecnoestrés en servidores del Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Medellín, causado por trabajo en casa derivado de las restricciones laborales por COVID-19? Teniendo en cuenta lo que nuestra compañera Erika nos habla del planteamiento del problema y la justificación, definimos el siguiente objetivo general. Establecer las características y manifestaciones de la relación edad-tecnoestrés debido al trabajo en casa en servidores que tengan 50 años en adelante, pertenecientes al Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Medellín durante el periodo de confinamiento en consecuencia del COVID-19. Para desarrollar este objetivo general, definimos los siguientes objetivos específicos. Caracterizar el riesgo psicosocial tecnoestrés junto con sus causas en los servidores mayores de 50 años del Departamento Administrativo de Planeación. Identificar las percepciones y opiniones asociadas al tecnoestrés de los servidores mayores de 50 años del Departamento Administrativo de Planeación. Proponer estrategias diferenciadas que mitiguen la incidencia del tecnoestrés en los servidores del Departamento Administrativo de Planeación. Con ellos pretendemos dar respuesta a nuestra pregunta de investigación planteada anteriormente. Para continuar con el marco teórico, nosotros decidimos buscar estudios o conceptos que se vinieran trabajando con respecto a esta relación edad-tecnoestrés y encontramos lo siguiente. NEFA habla acerca de las condiciones y medio ambiente del trabajo. Estas tienen una fuerza importante sobre las dimensiones físicas y biológicas del cuerpo en un contexto socioeconómico, tecnológico y científico. Karasek habla acerca del estrés laboral y nos dice que ese es el resultado de la interacción entre las demandas psicológicas elevadas, tales como el ritmo y la rapidez del trabajo o la cantidad de trabajo excesiva, entre otros aspectos.
Por otro lado, Díaz y Rentería hacen alusión a la resolución 2646 que habla acerca de los riesgos psicosociales. Por otro lado, Botero establece o habla acerca de un estado psicológico negativo relacionado con el uso de TIC o amenaza de su uso en un futuro. Además, desarrollan los impactos psicosociales reconociendo que en esta relación hay frustraciones y o seguimientos de estar abrumados o tal vez de no estar hechos para estos dispositivos tecnológicos, generando lo que también puede desencadenar afecciones fisiológicas finalmente. Por otro lado, Fabregat habla acerca de las condiciones y riesgos y características compartidas entre el trabajo en casa y otros medios laborales. En Colombia, en el 2008, el Congreso de la República aprobó el teletrabajo, pero a raíz del estado de emergencia declarado a nivel mundial, el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del concepto 177151, define cuáles son los servidores que hacen parte o que pueden hacer teletrabajo. También Botero nos menciona que el tecnoestrés pasa de ser comprendido como una enfermedad fisiológica y trasciende a ser un estado psicológico donde existe un desajuste en la forma en que el trabajador asume las demandas del uso de la tecnología, generando inestabilidad y apreciaciones negativas hacia las TIC, al no saber cómo afrontar estas situaciones. Esta investigación es de tipo mixto, que consiste en recopilar, analizar e integrar tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa. Abarca de manera más amplia y comprensiva la realidad que se quiere abordar, constatando la información mediante escalas cuantitativas por la identificación del tecnoestrés y encuestas que permiten identificar las percepciones y contextos específicos en mayores de 50 años. El método, se realizó un estudio de caso obedeciendo al método inductivo, con el fin de partir de datos de una investigación específica realizada para inferir en características de la población en general. La muestra tomada para este análisis fue de 109 servidores públicos vinculados al Departamento Administrativo de Planeación del Departamento del municipio de Medellín. Los instrumentos que utilizamos fueron dos. Fue instrumentos cuestionario RECTI, que fue desarrollado por el WON Prevención Psicosocial de la Universidad Jaume, utilizado para diagnosticar el tecnoestrés. Este instrumento está determinado por 4 bloques de variables que son datos administrativos, uso de las TIC, riesgos psicosociales y consecuencias psicosociales. Este instrumento permite evaluar los daños psicosociales al utilizar las tecnologías de información y comunicación y el componente psicosocial a todo tipo de trabajadores que utilice las TIC en sus responsabilidades laborales. El componente psicosocial se evalúa desde 3 dimensiones, que son afectiva, actitudinal y cognitiva. Al obtener resultados se determinan 2 tipos de riesgos, que son tecnoansiedad y tecnofatiga. Este instrumento nos da resultados frente a la ansiedad, escepticismo, ineficiencia y fatiga. El otro instrumento que utilizamos fue la encuesta sociodemográfica, que es encuesta tecnoestrés laboral en épocas de COVID-19. Fueron preguntas cerradas de tipo sociodemográfico que posibilitan desarrollar la relación entre edad y tecnoestrés. Este instrumento fue validado por expertas en investigación cualitativa y una vez validada los instrumentos, nosotros la pudimos aplicar. Frente al análisis de resultados y tomando como referencia la encuesta de aspectos demográficos que se obtuvieron de acuerdo a las percepciones y que fue diseñada por nosotros como investigadoras, esta nos permitió hacer unos cruces en cuanto al tema de la relación de fatiga, ansiedad, escepticismo, ineficacia respecto a la edad. Y una vez hechos estos cruces, encontramos que la información recaudada a través del cuestionario RED-TIC no se evidenciaron altos niveles de escepticismo, fatiga, ansiedad o ineficacia respecto a aspectos que representarían la materialización del tecnoestrés.
Frente a la relación escepticismo con el uso de las tecnologías, se evidencia que el promedio es de 0.8 en una escala de 1 a 6. Realmente es un resultado o un promedio muy bajo frente a esta escala. Y cuando nosotros hicimos el cruce de la relación de escepticismo con la edad, estos se presentaron que entre personas de 51 y 60 años, los niveles eran más altos, con un promedio aproximado de 0.92, hablando de la relación escepticismo-edad. Y los mayores de 60 años eran los que tenían de pronto un resultado un poco más alto. Pero realmente siguen siendo resultados muy bajos o porcentajes muy bajos comparados con la tabla o con la escala de 1 a 6 del cuestionario REDFIC. Con respecto a la fatiga por el uso de la tecnología, sigue siendo y presentando niveles muy bajos al presentar un promedio de 2 en la escala. Igualmente pasó con la relación fatiga-edad. Presentó un resultado bajo, pero inversamente proporcional, es decir, las personas que presentaban más fatiga estaban en un rango de edad entre 42 años y 50 años aproximadamente, y lo asociaban al tema de la carga laboral. Entonces se veía más alto en este rango de edad. Y todo esto fue a raíz de la situación de emergencia declarada a raíz del COVID-19. En cuanto a la relación ansiedad-tecnoestrés, la información recaudada se identifica con un promedio de 1.7, sigue siendo muy bajo. Y con respecto a la ansiedad-edad, no presentaron altos niveles por el uso de tecnologías, pero sí se evidencia una relación directamente proporcional en la que a mayor edad se evidencia mayor ansiedad. Igual sigue siendo un promedio bajo frente a la escala. Por otro lado, en el tema de la ineficacia, en general tiene un promedio del 0.67, siendo este aspecto del tecnoestrés expresado en menor medida. Podemos observar que los servidores mayores de 51 años frente a la relación tecnoestrés-edad sí presentan niveles más altos en este estudio, sin embargo continúan siendo insignificativos para el rango de evaluación del cuestionario. Después de esta investigación, de analizar y obtener resultados, podemos concluir lo siguiente. Las manifestaciones dadas por la relación edad-tecnoestrés en el Departamento Administrativo de Planeación, las cuales en la encuesta fueron catalogadas como escepticismo, fatiga, ansiedad e ineficacia, son pocas debido a la baja frecuencia con la que las personas encuestadas las calificaron. Hay una relación directamente proporcional entre la edad y el tecnoestrés. Los resultados muestran una gran adaptabilidad y opiniones positivas frente al tema, un resultado positivo y un poco diferente al esperado en la literatura. La fatiga es el aspecto del tecnoestrés con más frecuencia que se presenta en los servidores mayores de 50 años y la ineficacia en la que se presenta con menos frecuencia. Los servidores mayores de 50 años son los que expresaron en mayor medida transformaciones de ansiedad y el estrés por el uso de la tecnología desde la emergencia por COVID-19. Los servidores menores de 50 años expresaron más adaptabilidad al uso de la tecnología desde la situación de emergencia por COVID-19. En atención entonces a las conclusiones que acabamos de presentar, propusimos el plan de mitigación para tecnoestrés en servidores públicos. Es de esta manera entonces que proponemos realizar un diagnóstico sobre los temas de tecnoestrés a todos los servidores públicos de la Alcaldía de Medellín mayores de 50 años, que le permita a la Unidad de Gestión del Riesgo Laboral determinar las percepciones de estos frente al tecnoestrés. Asimismo, garantizar el acceso a tecnologías de información mediante acceso a equipos rápidos y eficientes y evaluar y mejorar la capacidad de conectividad a Internet de estos equipos. Asimismo, proponemos capacitar al 100% del personal en el uso de las TICs
fortalecer las estrategias para realizar pausas activas, por ejemplo, generar alertas en los equipos de cómputo y encuentros semanales para trabajar estos temas. Asimismo, proponemos capacitar en métodos o herramientas para gestionar el tiempo, dado que los servidores mencionaron largas jornadas laborales. Y por último, proponemos crear una guía o programa de líderes que fomenten el trabajo en casa sin tecnoestrés, donde se realicen énfasis, por ejemplo, en el cumplimiento de los horarios, en fomentar la realización de pausas activas, evitar multitareas y tratar de realizar encuentros presenciales para trabajar los temas académicos. Muchas gracias. Esta es nuestra sustentación del trabajo de grado.